Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, sábados culturales, que voy a dedicar a la música, algunos aspectos de la música que me parecen interesantes. Y esto me lo ha inspirado el hecho de que esté en el país. Entiendo que esta noche, mientras grabo, va a dar un concierto de su música Polanca, del cual hablé en el programa anterior un poco. Y eso me ha sugerido la idea de hablar un poquito de este aspecto de la música que va más allá o más acá, según cómo se vea, de su pura arquitectura sonora, su significado, quiénes la producen y para qué públicos la producen en un momento dado, lo cual genera estos cambios de estilo y de contenido que son evidentes y que resultan parcialmente del desarrollo autónomo de la estructura musical, de la manera de componer, pero también tiene que ver con los tiempos. Esto es una cosa súper obvia, ha sido el primero que lo estudió esto de forma sistemática en la relación del arte con la cultura que la rodea fue Hippolyte Taine en un libro que se llama Filosofía del Arte, que yo les recomiendo mucho. Aunque ahí no se dedicó mucho a la música, sino más bien a la pintura, a las artes plásticas. La música no es un producto abstracto, en otras palabras, no cae del cielo, es creada en un medio ambiente cultural por determinadas personas que tienen una determinada educación y que componen para el público el que les compra la música. La música se produce para alguien. Ese para alguien a veces paga. A menudo, de alguna manera, mantiene al compositor o le paga sus obras. Y eso es lo principal. Y esos que le compran tienen determinada también estructura mental, política, cultural, sentimental, afectiva, emocional, y quieren determinado producto. No cualquiera. Si el compositor no atina con eso, no le van a comprar. Si es que no capta, digamos, no se sintoniza con lo que el público está esperando, cosa que ni siquiera necesita un cálculo frío, así un cálculo de a ver qué le gusta a la gente, sino que el propio compositor forma parte también de ese contexto cultural, no es necesariamente un acto, digamos, de puro cálculo y cinismo, por así decirlo. Entonces, un segundo punto que quiero hacer y que lo voy a desarrollar más adelante es que esto de que la música nace en ciertas condiciones por un autor que tiene determinada formación y que compone para un determinado público, o sea, que hay un contenido cultural, eso no quita ni excluye para nada el hecho que la música tiene tiene otro aspecto, otra dimensión, que es su arquitectura sonora como tal. Y como tal puede ser, como ocurre, evaluada, valorada, en épocas distintas a aquella en que se creó esa música para públicos distintos de aquellos para los cuales se compuso esa música. Nosotros no somos los cortesanos para quienes compuso Mozart su música, nosotros no somos ese comerciante Hafner que le pidió una música, maravillosa música, dicho sea de paso, la Renata Hafner, para el matrimonio, para un matrimonio de él. Y por supuesto el público que asistió a ese matrimonio era gente, digamos, de la élite, de la ciudad. Y sin embargo nosotros que vivimos en el siglo XXI podemos apreciar esa música por su pura estructura sonora como tal. Estas dos dimensiones van siempre juntas. Por eso que es posible apreciar música de otros periodos históricos, simplemente por eso. Ahora, vamos a Polanca ahora, que fue el que inspiró la idea mía de hacer este programa. ¿Qué es lo que significaba Polanca en su tiempo, tal como yo lo veo, como lo creo? Bueno, yo vi cómo partía eso. Parto diciendo que aquí me avala una especie de autoridad demográfica o de edad, porque yo había nacido, tenía 8 años, cuando Polanca compuso y cantó el Dayana y otras canciones, ¿no? Un compositor bien talentoso por lo demás. Y por lo tanto tengo plena conciencia del ambiente que me rodeaba. Y me da la sensación que la música de Polanca, por su contenido lírico, o sea, por su letra, por su música, por ser quien era Polanca, entre paréntesis, canadiense, no norteamericano, nació en Canadá, el público natural de él era el puber y el adolescente blanco de clase media norteamericano. Y por arrastre, el público puber, adolescente de clase media de otros países como era Chile. Para ese público iba dirigido. Conscientemente o no, probablemente inconscientemente,
Polanca, que al momento de cantar y componer esa Diana, que fue su primer hit, no estaba pensando en eso, no estaba pensando voy a hipnotizar con mi música a chicos como yo. Él era un chico como esos. Y la letra de la canción y la canción misma fue inspirada precisamente por una de estos enamoramientos de adolescentes que tuvo Polanca cuando era muy cabro chico, cuando tenía 15 años, con una mujer, no me acuerdo qué conexión tenía con él, con su familia. Era una mujer joven pero mayor que él, digamos, pongamos, tendría 20 y tantos años, no sé, da lo mismo. Se enamoró platónicamente. Era un amor que no podía ser sino platónico por su edad, por la edad de la niña y por los tiempos que corrían que impedían las efusiones carnales, digamos, del amor, donde ahora terminan fácilmente. Entonces, ¿cuáles eran los intereses que consciente o inconscientemente medraban en el alma de esos adolescentes norteamericanos del año 57, que fue el año en que cantó el Diana? Bueno, era ese romanticismo que ustedes pueden ver claramente en la letra de esa canción y en la de todas las canciones de ese periodo. Era el romanticismo que nace de la represión sexual. Era el romanticismo que es una sublimación de un erotismo reprimido. En esos años, los adolescentes podían tener ya biológicamente pulsiones sexuales, pero era imposible manifestarlas más allá de la masturbación. Pero no era posible expresarlas, llevarlas a la realidad con alguien del sexo opuesto. Habían toda clase de razones por eso, era imposible simplemente. Era imposible. O muy difícil, muy raro. Cuando llegaba a haber una relación carnal, era un escándalo, pero cototudo, de la familia, y si se llegaban a enterar. Entonces, lo mismo que le estaba pasando a Polanca. Y si ustedes examinan las letras de todas las canciones populares de ese periodo, dirigidas prácticamente todo a este mercado que estaba emergiendo, el de los cabros chicos, pero que tienen algunos recursos para comprar los disquitos, ¿no es cierto?, los 45 RPM, van a ver en esas letras lo mismo, es una sublimación de un erotismo contenido. Estamos hablando entonces de la mitad de los años 50 del siglo pasado. Y eso es lo que expresaba esa música. Y eso era lo que producía placer, producía sintonía, independientemente que después, 50 años después, usted puede escuchar la canción Diana y no le va a decir nada desde ese punto de vista, pero a usted le puede gustar la estructura musical, la melodía de esa canción. Pero ya está desprovista de toda esa otra significación emocional profunda que hacía que los cabros realmente vibraran con Polanca. Desde el punto de vista puramente musical no habría pasado eso, en absoluto. Y luego tenemos otro fenómeno que está en una etapa un poquitito más adelantada y que ya está expresando otro cambio cultural, afectivo, emocional y hormonal en los jóvenes norteamericanos y del mundo. Y ese hombre que llegó a hacer eso se llama, como todos ya habrán adivinado, Elvis Presley. Pero antes de entrar a eso, les quiero contar, amigos, de quienes hacen posible este programa de día sábado, que tiene muchas menos visitas, pero las visitas que hay yo las agradezco mucho. Hay gente interesada en estos temas y que les gustan mucho. Incluso hay gente que viene solamente los sábados a ver este programa, no le interesa lo que hago el resto de la semana. Todos bienvenidos. Oxibiota.cl, el sitio donde usted puede encontrar este producto, que es un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Esto en media hora, 45 minutos. Con eso usted combate de raíz los malos olores. ¿Por qué? Usted lo vierte, por ejemplo, en el fregadero de la cocina, donde está saliendo mal olor, en algún fregadero o desagüe del baño, en la cámara de la casa, o lo vaporiza en una extensión, en una superficie grande, un jardín, y se acaban los malos olores porque estas bacterias que usted creó destruyen otras que son las que inician la descomposición orgánica, que es a su vez la causa del mal olor. O sea, usted va al primer eslabón de la cadena del mal olor, lo elimina, no hay malos olores. Ojo que en verano el tema de los olores aumenta mucho por los calores, crecen las bacterias anaeróbicas que producen la descomposición. Si usted tiene segunda vivienda con un baño que en realidad no tiene salida alcantarilla, sino que es un pozo séptico, vaya echando ya el producto, de lo contrario ya sabe lo que va a ocurrir, no va a poder entrar ahí, hacer sus cosas, sus necesidades, lo va a voltear el puro olor. No huele a rosas precisamente una letrina. No. Así es que cocinas, casinos, lugares, restaurantes,
Todos debieran tener y muchos están ya adquiriendo este producto por esa razón. Sigo con el suplemento Vito. Esto es un suplemento alimenticio para sus mascotas. Usted le echa una cucharadita de este suplemento al pellet normal y ese pellet normal se convierte en un pellet premium que va a mantener a sus criaturas, a sus mascotas, en mucho mejor estado de salud, con el pelo brillante, contento, felices, menos visitas al veterinario, todo win-win, como dicen ahora, con este producto que usted lo puede encontrar prácticamente en todas las mascoterías y si no, entra al sitio de ellos. Pues. Esto es muy simple. Sigo con María Imoveis. Instagram, María Imoveis Floripá. Corredores inmobiliarios chilenos, pero que están trabajando en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario. Se está construyendo mucho, hay mucha gente que va ahí a un balneario, la gente arrienda, paga los precios que sean. Entonces, tener una propiedad ahí es un negocio redondo. El año pasado, las ganancias eran casi groseras, 30-40%. Entonces, ellos tienen un tremendo catálogo, una cartera de propiedades en Florianópolis. Lo van a recibir en Florianópolis para que usted vaya a ver. Lo van a recibir con alfombra roja en el aeropuerto, lo van a llevar en andas, le van a mostrar todo lo que tienen. Le van a ayudar, si decide comprar, le van a ayudar en los trámites de compra, en la parte legal, que es súper más fácil en Brasil que acá. Y es un excelente negocio. Usted quiere invertir fuera de Chile por las razones que sean, es ahí una gran oportunidad. María Imoveis Floripá. Y termino este bloque con los galpones BIM, que usted ubica en galponesbim.com. Una firma constituida por ingenieros calculistas y diseñadores de... ¿Qué cosa? Galpones, obviamente. Galpones para un taller fabril, galpones más grandes o medianos para una bodega, galpones para un centro comercial, galpones para lo que usted quiera. Un galpón no es cualquier cosa, no es un cobertizo. Es una estructura compleja que tiene que resistir otro tipo de esfuerzos mecánicos como los vientos, la corrosión, todo está al aire libre, fuera de eso los temblores, todo lo demás. Entonces hay que calcularlos bien y eso es lo que hacen estos diseñadores que ya han calculado y diseñado más de 500 proyectos en México, Brasil y Chile. Si usted está pensando en uno porque lo necesita, póngase en contacto con galponesbim.com. Bueno, llegamos a Elvis Presley, del cual he hablado en más de alguna oportunidad, creo. Él representa un periodo un poquito posterior al de Polanca. Representa a una juventud norteamericana joven, adolescentes, pobres, que están con estas pulsiones eróticas, que parcialmente las subliman románticamente con música como la que cantaba y componía Polanca, y que lo van a seguir haciendo por mucho tiempo después, por supuesto, pero faltaba algo más, faltaba un paso más, y ese paso más lo dio Elvis Presley, que escuchó mucha música de las radios negras, que era distinta, los vio actuar a los músicos negros, es otra cultura, sobre todo en esa época, era otra cultura, otra postura frente al sexo, otra situación de los jóvenes negros, era una situación completamente distinta a un joven blanco de clase media, para arriba. Entonces Elvis Presley llega y empieza a contonearse, a hacer movimientos lésbicos, o lúbricos, no lésbicos, lúbricos. La letra de sus canciones es un poco distinta, y bueno, ustedes saben lo que causó, es cuestión de ver videos o fotografías de los conciertos que daba en vivo Elvis Presley, y ustedes ven que la chiquillería encuentra en él una manera de evacuar vicariamente por intermedio de otro, por intermedio de esta especie de chamán del sexo erótico apenas disfrazado que era Elvis Presley, y se convierte en un fenómeno muy popular, su música. Por eso entra en plena sintonía con este mercado de quinceañeros, un poquito para arriba, que siguen estando apretados dentro de un marco cultural donde el tema sexual, erótico, no solo para los jóvenes, también para los adultos, es un tema tabú. Vean ustedes el cine de esa época. En el cine de esa época no hay nada de lo que ahora vemos en cualquier serial. Tipos en la cama en pelotas, digamos, teniendo sexo. Así mecánico en el movimiento y con tutti. Eso era imposible. Habían hasta normas. Usted no podía tomar una escena en que aparecieran un hombre y una mujer, ambos sentados al borde de una cama, aunque estuvieran con traje de noche, de etiqueta. No se podía. Entonces había una compresión ahí, había una represión, llamémoslo si ustedes quieren. Y viene Elvis Presley, se contonea como loco y naturalmente entró en plena sintonía.
Ahora, tal como en el caso Polanca, y tal como en los otros casos que voy a examinar, la arquitectura musical propiamente tal de las canciones de Elvis Presley tienen su propia autonomía, su propia lógica, su propia dinámica, y por eso que usted puede escuchar hoy una canción de Elvis Presley y disfrutarla, aunque usted no sea un chico de 15 años del año 60. Mis perritos. Luego tenemos, vámonos para atrás, o para la época que sea, la música religiosa. Se compuso mucha música religiosa en los siglos XVII, XVI, XVII, XVIII, también un poco en el XIX ya. Cantatas, oratorios. Bach compuso infinidad de oratorios y cantatas. El propio Haydn compuso las 7 últimas palabras de Cristo, una obra muy hermosa. Mozart escribió un requiem. O sea, Brahms tiene un requiem también. Eso ya no es así. Pero hubo un periodo, incluso antes de estos músicos del siglo XVIII, en que el gran cliente de los músicos era la iglesia. Y los músicos entonces componían música para los servicios religiosos. Es en ese contexto que se desarrollaron muchas cosas de la música occidental. Desde luego la notación musical, la partitura, cómo se escriben las notas, cómo se determina cuánto dura una nota. O sea, ustedes se acordarán, las blancas, las negras, las corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, todas esas cosas. El pentagrama no era tan exactamente como el de ahora, pero la notación musical, en la idea de que no haya solamente una línea melódica, sino que hayan 2 o 3 que van en paralelo, o sea, la polifonía que se llama. Un montón de cosas se desarrollaron en función de la música religiosa que era demandada por la iglesia. Por lo tanto, tenían que tener un cierto contenido, un cierto espíritu, una cierta manera. Y la letra, obviamente, que era religiosa. Obviamente. Y los músicos componían, no habían otros clientes, básicamente. Existía un abismo entre esa música y la música popular, digamos que ahora ya, más bien diría yo, música folk, música folclórica, la música de los campesinos, de la cual se sabe poco porque no hay registro, no había, era una cosa que se transmitía, que un músico aprendía de oído una música y la tocaba y después venía otro, no había un registro escrito, un pentagrama de esa música, ni había otro tipo de registros tampoco. Y esa música religiosa era una música que tenía un contenido y un espíritu, pero igual usted puede escuchar ahora alguna cantata oratorio de Bach y disfrutarlo, aunque usted no sea creyente, aunque usted sea ateo, pero está, una vez más, vuelve a aparecer este elemento que es propio de todas las artes y es muy claramente en la música, y es que independientemente de este ropaje cultural, de quiénes fueron los clientes, cuál es el espíritu, está la arquitectura, la estructura interna, que es el sonido y sus relaciones mutuas. Entonces uno puede apreciar un oratorio, uno le puede importar un huevo lo que están diciendo en la letra, a lo mejor está en latín, uno no entiende latín. Y da lo mismo, es la música, la arquitectura musical, la estructura sonora. Lo que llamamos música clásica, entre paréntesis, una expresión que no es muy exacta, pero en fin, se suele llamar música clásica la música que se compuso alrededor del siglo XVIII, la música y XIX. La música de Haydn, de Mozart, de Beethoven, los 3 grandes del siglo XVIII y principios del XIX. Tenemos antes de eso la música de las cortes. Por ejemplo, no sé si les suena este nombre, un gran músico que se puede escuchar hoy día por la belleza de sus arquitecturas musicales, François Couperin. Couperin se escribe, Couperin. Ese hombre estuvo activo y Jean-Baptiste Lully, otro, en el cual hay una película muy interesante. Eran músicos activos en la época de la corte de Luis XIV. Estamos hablando entonces último tercio del siglo XVII, principio del XVIII. Una música de corte, una música dirigida a la magnificencia de la corte y del rey Sol. Es una música grandiosa, solemne, cortesana, e independientemente de eso, hermosa, no siempre, por supuesto, no
no hay ningún periodo que tenga el monopolio de la buena música o de la mala música. Ustedes escuchan, por ejemplo, alguna de las músicas, algunas de las composiciones de François Couperin o de Jean-Baptiste Lully, y se van a dar cuenta que tiene un tono, una cosa que de palaciega, digamos. Se nota que ahí están escuchando el rey y los duques, condes, marqueses, duquesas y toda esa gente, y que hay una pompa y ceremonia en esa música. Y estoy nombrando solo los dos compositores que yo más conozco, hay otros montones más. En todo ello usted va a notar lo mismo. Después vamos a ir a las derivaciones, pero antes quiero seguir con ejemplos. Les estaba mencionando la música del siglo XVIII, que es la que llamamos música clásica, la de Haydn, Mozart y Beethoven, digamos la Santísima Trinidad del siglo XVIII. ¿Quiénes eran los públicos? Ahí empieza a haber un cambio. Principalmente todavía cortes, no necesariamente de una monarquía, sino que cortes menores. Por ejemplo, en Alemania existía, ustedes saben, no existía Alemania, existían multitud de pequeñas entidades políticas de todos los tamaños, algunas muy pequeñitas, una ciudad nada más. Entonces ahí comandaba un duque, acá comandaba un marqués, allá era el príncipe no sé cuánto, allá era un dignatario de la iglesia. Público de corte, público educado, público de las élites. Pero empezaba también a aparecer un público de burguesía, porque la economía y la sociedad europea del siglo XVIII, bastante más moderna de lo que ustedes imaginan, estaba desarrollando otras clases sociales que quizás existían en embrión, pero que se estaban desarrollando mucho más. No eran cortesanos, no vivían en la corte, no tenían títulos honoríficos, nobiliarios, pero tenían dinero, tenían comercio, tenían industria, tenían educación. Para ese público también empezó a aparecer ese público. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando Haydn hizo 2 viajes a Londres, estuvo bastante tiempo. En esa época, cuando uno viajaba a un lugar, estaba harto tiempo, no un par de días. Y mucha de la música que compuso Haydn, si uno ve sus propios cuadernos de memoria, donde establece cuánto me pagaron por esta sinfonía y quién me la compró, van a ver que empieza a aparecer un público distinto al de la corte del rey, del monarca inglés. No me equivoco, era George, no me acuerdo el número, Jorge IV, creo, algo así. Bueno, a lo mismo. Empiezan los teatros, empieza a haber un fenómeno nuevo, ya no es meramente música en una corte, donde está el rey, sus duques, y llega una orquesta chiquitita que es de ese príncipe, de ese rey, y todo ocurre así, por así decirlo, en privado, en la privacidad de una corte, de un salón, de un noble. Empieza a darse conciertos en teatro, que son de entrada libre para el que pague la entrada, muy distinto público. Ya Haydn compuso para ese público tenía otra sensibilidad. Ya la música de Haydn, para no hablar de la de Beethoven con mucho más fuerza todavía, ya no es meramente una música cortesana, una música elegante, una música como se llamaba galante, la música del rococó. Uno lo ve mucho ahí en Mozart, ese tipo de música. Que desde niño se paseó por las cortes. Lo mostraban como un niño prodigio porque tocaba el clavecín muy bien, era capaz de componer ya a los 4 o 5 años, una locura. Pero aquí viene este otro fenómeno, aparte del que les mencionaba de la arquitectura musical, que independientemente del contenido de la música, del público de esa música, del propósito que tenía el compositor, esa arquitectura vale por sí misma y por eso que uno le sigue gustando y le va a seguir gustando mientras haya gente con oído, la serenata Hafner de Mozart, o nos va a seguir gustando las sinfonías de París de Haydn, o las sinfonías en Londres de Haydn, y nos va a seguir gustando la música de Couperin, independientemente que ya no existe esa corte, no existe ese público. Hay otro factor más interesante, que el músico como artista que es, después de todo, creador, siempre quiere ir más allá, no está plenamente pensando, como a veces lo hacían, de frentón, consciente o inconscientemente, bueno, a ver, ¿quién me encargó esta musiquita? Como decía Haydn. Unos tipos de Escocia, que son unos tipos ahí, Mahoma, ya, compongamos esta cuestión, algo que es simpático, que les va a caer bien. Pagan bien. En un verdadero creador hay un más allá, quiere ser original, quiere hacer algo nuevo, quiere crear. Y eso significa no repetir los esquemas ya establecidos. Y entonces ocurre que en los grandes músicos, como pasó con Beethoven, como pasó con Mozart, no alcanzó a pasar con Haydn porque tenía otro temperamento. Llega un momento en que
llevado por sus propios impulsos creadores, sobrepasa el nivel de su época y empieza a perder popularidad. Por ejemplo, de esto vamos a hablar más mañana, porque voy a hacer un programa especial en que hay una película relacionada con Mozart. Les digo desde ya, Amadeus. ¿Se acuerdan de esa película? Así como la otra vez hablé de la Guerra y la Paz. Ahora voy a hablar de Amadeus. Bueno, las últimas obras de Mozart empiezan ya a perder el público. Ya no lo entienden. Ya no está en sintonía. Se empieza esa música a aparecer como no se entiende. No, en esas palabras, cuando uno dice no entiendo esa música, quiere decir no entra en sintonía con mis emociones, con mis capacidades auditivas para entrelazar fenómenos sonoros. Si ustedes escuchan los últimos cuartetos de Beethoven, los últimos que compuso, no tienen ya nada que ver con los cuartetos que fueron, no sé, tan populares, pero más o menos aceptados, digamos, por el público de la época en que Beethoven era más joven. Ya estando sordo, casi sordo, pero no porque estaba sordo. Pues llevado por su impulso creativo de ir más lejos, creó cuartetos que recuerdan muchas veces cuartetos de músicos del siglo XX, como los cuartetos de Béla Bartók, por ejemplo. Son complejos. No entran al tiro con una melodía agradable. Y eso le pasa a todos los artistas creativos, a muchos por lo menos, que en su afán por ir más lejos, se pierden del público. Empiezan a experimentar. Incluso no necesariamente lo que esas obras en que están experimentando, en que están yendo más lejos, son mejores que las anteriores. Pueden ser peores, desde el punto de vista de la musicalidad, digamos. Ha pasado con músicos de jazz también. Hay un famoso músico de jazz, se llama John Coltrane, tocaba el saxofón tenor. A mí me ha pasado con él, que la música que empezó a tocar en los últimos años de su vida, murió bastante joven de un cáncer hepático, creo, del páncreas, dio origen a lo que se llamó después el free jazz. A mí simplemente no me hace tilín. Yo me gusta más el periodo previo, en que era innovador y todo, pero todavía estaba dentro de las estructuras musicales que me agradan a mí, con una lógica musical clara. Pues empieza la cosa para mí a ser confusa, divagatoria, y a públicos posteriores a mí, que soy un hombre mayor, eso les debe gustar y no lo que tocó, lo que sopló en su saxofón en los 50. Él estaba explorando. Todo verdadero creador tiene este demonio interno que lo lleva a ir más lejos, a probar nuevas cosas. Y ahí es cuando puede ocurrir que se escape de la gravitación de su periodo, de su cultura, de su público, y quede flotando en órbita en la estratosfera y pierde contacto. Le pasó a Mozart también, al final. No con todo lo que compuso, pero hay una famosa anécdota de una ópera de Mozart en que el rey era, el rey del Imperio Austríaco, José II, le dijo, esta cuestión tiene demasiadas notas, le dijo a Mozart al final, cuando terminó la ópera y se acercó a conversar. Le dijo, le dijo Mozart, tiene todas exactamente las notas que necesita. Pero para el rey era ya muy complicado, había demasiadas notas. Así pues, eso le pasa a los artistas, digamos, con más fuerza interior, y es ese impulso propio que los lleva más allá y más allá y más allá. Permítame, antes de continuar, amigos, recordarles, para no ir más allá, voy a venirme más acá ahora, a Mr. Transfer, que usted ubica en mrtransfer.cl, una empresa de transportes que tiene su matriz en Viña, que transporta gente de las ciudades costeras de la quinta región al aeropuerto o a otra destinación en Santiago y viceversa, a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, en unos minibuses que caben 6 o 8 personas, muy cómodos, muy seguros. Yo los conozco porque me hicieron un traslado dentro de Santiago, pero conocí el vehículo. Son manejados con mucha cautela, uno va seguro, a la hora que sea. Yo creo que es mucho más cómodo, estimado amigo, hoy en día, especialmente uno trata de evitar usar su vehículo, ¿no? El tema del estacionamiento, los robos. Entonces, preferible usar una empresa externa como Mr. Transfer. A la hora que usted diga, lo va a estar esperando a la entrada del aeropuerto, a la entrada de su casa, a la hora que sea, el día que sea,
para ese transporte de usted y con su familia, de un grupo de trabajadores que van a viajar a las 3 de la mañana y hay que partir de Viña a la 1, qué sé yo, lo que sea. Lo que sea con mrtransfer.cl, ahí los ubica. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirles o remodelar con el estilo creativo que es propio de él. Y muy importante en un país como Chile, que es medio despelotado, con la diligencia, con la minuciosidad, la escrupulosidad con que trabaja. Él se mete en la construcción desde el primer día con los viejos para que todo quede exactamente como se planeó. diegosandor.com, usted lo puede ubicar en arquitectodiegosandor.com, tiene otros contactos también que ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con mki.cl, marketing industrial, marketing para industrias que quieren que sus productos sean no solo conocidos, sino que comprados. No basta con poner anuncios, repito esto, porque hay gente que cree que poniendo un anuncio ya están al otro lado y se cruzan de brazos y no llega ni un cliente. Hay que hacer una serie de acciones posteriores de marketing y eso es lo que hace mki.cl para las industrias, marketing industrial, para que su producto se convierta en un éxito. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa pequeña, chilena, que produce cosméticos con sustancias naturales, me refiero a artículos de tocador, me habían dicho, champúes, acondicionador, cremas, fragancias, rolón, disponibles en rosabergamota.cl. Usted las puede comprar de a uno, usted las puede comprar en caja, varios. Usted puede elegir el surtido que quiere en las cajas. Usted puede comprar estos productos ahora en una cadena de farmacia, las NOF. Ahí están disponibles. Son muy ricos los productos. Yo estoy usando el champú hace rato de Rosa Bergamota. Es muy agradable, muy rico. Mi mujer está usando las cremitas, las fragancias. Productos muy ricos de una industria chilena que hay que apoyar, como tenemos que apoyar siempre nuestras industrias, nuestros compatriotas, sobre todo si nos entregan un buen producto, pues. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, la música entonces tiene esta condición, yo creo que todas las artes en definitiva. Usted puede leer una novela que estaba pensada para un público más bien decimonónico. Usted puede leer, por ejemplo, una novela de Jane Austen, de la cual se han hecho hasta películas. Eso significa que está vigente la trama. Aunque usted no sea como el público lector de Jane Austen del siglo XIX, en Inglaterra especialmente. Usted puede disfrutar una pintura de Rembrandt, aunque usted no es un hombre que vive en el siglo XVII en los Países Bajos. Y con la música aún más fuerte es esto, porque la arquitectura musical, la estructura musical es un ente más abstracto que una pintura o que la trama de una novela. Es más abstracto, como matemática. La música, de cierta forma, es como matemática. Usted puede dejar de lado las sonoridades, la orquestación, el tipo de instrumento, la letra, lo que sea que acompañó esa música en el periodo en que fue compuesta para ese público específico. Usted simplemente se concentra en la música. Y bueno, y por eso que están vigentes todos estos músicos. Nadie deja de escuchar a Beethoven porque compuso para el príncipe no sé cuantito, o a Haydn porque compuso para un hombre de empresa británico que se llama Solomon, que fue el que lo llevó a Londres. Y ahí compuso muchísimo, bueno, desde luego las famosas y hermosas sinfonías Londres, fantásticas. Contra reembolso, esto era el modo de vida. Si los artistas no viven del aire, hay que pagarles. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad de su trabajo. Bueno, usted puede escuchar una sinfonía de Haydn y las va a disfrutar igual, aunque usted no sea el público que hace 200 años se sentó a escuchar. Y lo mismo digo de Beethoven y de cualquier otro, o de Mozart, o de Stravinsky, para nombrar músicos más modernos. Bach, por ejemplo. En su afán por ir más lejos, no se limitó a componer lo que le encargaban, porque él era un músico, un Kapellmeister, que se llama, o sea, un maestro de capilla. Kapellmeister. Compuso, siguiendo su propia inspiración, música que es música pura, donde no hay ningún elemento, ni uno que uno lo pueda asociar a un público de la época. Como por ejemplo, el arte de la fuga, el clavecín bien temperado, las variaciones Goldberg, la ofrenda musical, música pura, de la cual hablo, entre otras muchas otras músicas de que hablo en mi libro
este dedicado a la música, que está disponible, varios ejemplares todavía quedan en mi sitio elvillegas.cl/tienda. Esto de momentos musicales en yo menor, donde cuento mi trayectoria musical como auditor, pero en el fondo es un pretexto para hablar de músicos y de música. Y en algunos de los capítulos hablo precisamente del arte de la fuga, maravillosa música que ustedes pueden encontrar en toda clase de versiones. Es tan pura esa música que una de las cosas que manifiesta que es una arquitectura, que es como una ecuación, es que usted puede musicalizarla con toda clase de instrumentos. Usted puede ponerla en un cuarteto, usted puede poner una versión con órgano, usted puede poner una orquesta y por supuesto atribuye a las distintas líneas melódicas a distintos grupos de instrumentos o distintas voces del órgano, por ejemplo, y es la misma estructura musical y usted la puede disfrutar como ecuación. Belleza pura. Pero es el mismo Bach que escribió oratorios claramente relacionados con el culto protestante, con la cristiandad en su versión protestante. O las misas de Haydn. Usted puede no ser creyente y las escucha con el mismo placer por la estructura musical. Y dicho sea de paso, a propósito de Haydn, que es un músico que yo adoro, venero, él también al final compuso cosas distintas a lo que había esperado al público. Hay unos cuartetos de él, algunos de ellos que no los alcanzó a terminar, estaba ya viejo y cansado, de una belleza, de una melancolía. Es como que es su despedida de la vida, de la música, y claramente sus estructuras se están ya empezando, no del todo, se están empezando a escapar de la gravitación de su propia música, cosa que hizo definitivamente Beethoven. Pero a Beethoven le tocó vivir otro periodo. Le tocó vivir el periodo en que, por ejemplo, Beethoven, en muchas de las cosas que componía, su público era esa burguesía ya. Y componía para una casa editorial que vendía a ese público que no era noble, ese público burgués, el pentagrama. Así se registraba la música y la gente compraba los pentagramas de un cuarteto, de lo que fuera, para tocarlos en su casa. Así se hacía y se escuchaba la música en esa época. Bueno, y finalmente termino contándole o haciéndoles una cosa bien obvia. La música popular de hoy representa ya no esos adolescentes, esos púberes reprimidos de los años 50 o 60, sino que a una generación juvenil muy distinta, mucho más agresiva, con una marginalidad que no consiste simplemente en estar al margen, sino que es una marginalidad rebelde, agresiva y que desea echar abajo el mundo en el cual ellos son marginales. Y es una música, notoriamente ustedes escuchan el rap. Bueno, yo no lo escucho, pero a veces se mete por el oído porque va pasando un auto con eso. Y es notoriamente por la letra, pues no hablemos de la música que casi no existe, es siempre la misma cosa. Es un completo ataque, mayor o menor, contra el establishment. Esa música yo creo que no va a perdurar porque tiene de música ya tiene muy poco. O sea, incluso siempre se usan las mismas estructuras elementales rítmicas para cualquier canción de ese tipo. Bueno, ahí tienen ustedes un caso de cómo la música se acomoda, es producida por una generación, para un determinado público, estimados amigos. Bueno, les cuento que mañana domingo voy a preparar un programa que va a tener imágenes, como estuvo La Guerra y la Paz, logramos meter imágenes, o sea, el editor, no yo, el que hace eso, Nicolás, dedicada a la película Amadeus, que quizás ustedes vieron en su estreno en Santiago, cuando llegó a Chile, o la pueden ver ahora en internet, en YouTube, por ejemplo, hay muchos fragmentos de la película, pero ustedes la pueden encontrar entera en alguna parte, que es una versión cinematográfica de una obra de teatro. Ya les voy a hablar de eso. Y ahí tenemos algunas cosas que son propias de la suerte o de la mala suerte de los artistas que sobrepasan demasiado a su época. Porque Mozart es un súper genio. Un súper genio. Yo me acuerdo, hablábamos con un amigo mío ya fallecido, Pepe Joseson. Él era un hombre que tenía buen oído, escuchábamos música. Y yo le decía que a mí me encantaba Haydn, a él prefería Mozart y me decía, Haydn era un capo.
Pero Mozart era Dios. Y yo no me queda otro remedio que aceptar ese juicio. Haydn era un genio. Su música es preciosa. Solo que Mozart era un súper genio y el primero que lo reconoció era el propio Haydn, que era un hombre benevolente, sencillo, sin problemas de envidia. Un genio no necesita envidiar a nadie, puede reconocer a otro genio, incluso un genio superior, y le dijo a su papá alguna vez, en verdad le digo, amigo, que no existe otro músico como Mozart. Bueno, ya hablaremos de eso este domingo, espero que me acompañen, y no olviden, amigos míos, por favor, para no tirarse por la ventana. Aquí hablo, entre otras cosas, de la música. Como no, una de las grandes cosas, sin música, decía Nietzsche, no vale la pena vivir, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Si yo no escuchara todos los días, después de mis otras tareas, escribir, jugar ajedrez, leer, si no escuchara por lo menos una vez a la semana, o como mínimo a la quincena, una nueva versión del Arte de la Fuga de Bach, si no escuchara a John Coltrane soplando el saxo con Miles Davis en la trompeta, si no escuchara a François Couperin, si no escuchara a Ravel con su preciosa música, como por ejemplo Le Tombeau de Couperin, no sé si me tiraría por la ventana, no, pero estaría por lo menos asomándome, más o menos como acá. Bien, amigos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo, espero, mañana domingo. Chao.